vamos a volver a recordar lo que ha pasado el sábado de la noche cuando el presidente Luis Arce Catacora anunciaba que habían escuchado al pueblo y decidieron abrogar la 1386. Y nosotros escuchando las demandas del pueblo boliviano, escuchando las demandas sectoriales, nosotros hemos tomado la decisión de abrogar la ley 386. De esa forma, en conferencia de prensa, el mandatario se dirigió al país desde la Casa Grande del Pueblo junto a dirigentes del Pacto de Unidad y el vicepresidente Choquehuanca. El jefe de Estado dijo que se inclinó por la abrogación de la norma para que no exista pretextos de paralizar la economía del país. Objeto de primero allanar el camino para que no exista el mayor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía. Una economía que necesita, que hoy está siendo dañada. Los mismos transportistas que estaban ya anunciando movilizaciones, muchos sectores ya entraron en paro y obviamente durante todos estos días se han visto perjudicados en sus ingresos. A pesar de este anuncio, varios de los sectores movilizados no levantaron sus medidas y el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz respondió así la decisión gubernamental. Este paro no se realizó con la idea de tumbar un gobierno. Aquello fue la excusa del gobierno para querer desmovilizarnos. La psicosis de golpe de Estado no logró ser impuesta en los sectores. La gente no se dejó manipular. Y eso ha sido el principal fracaso del gobierno central, que terminó derrotado por el pueblo, viéndose obligado a anunciar la abrogación de una ley inconstitucional y maldita. El vicepresidente, en un acto en la población altiplánica de Peñas, dijo: el presidente Luis Arce anunció la abrogación de la ley 1386 de Estrategia Nacional contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, y aseguró que no existen motivos para que sigan las protestas. La autoridad aseguró que todo tiene su límite y pidió no despertar la ira del Inca. Todo tiene su límite, hermanos. Que no despierten, hermanos, la ira del Inca, hermanos. Cuando un pueblo se levanta, hermanos, no hay nada que pare. Y nosotros nos vamos a levantar para defender nuestra democracia. Vamos a levantarnos para defender la unidad del pueblo boliviano, para defender nuestra estabilidad, para defender nuestros recursos naturales. Tras esta declaración, el analista político cruceño cuestionó los dichos del vicepresidente. Yo no creo que nadie en su sano juicio quiera esclavizarse un Choquehuanca. Nadie. ¿Ah? O derrotarlo y hacerlo mierda. No sé. Entonces, ¿qué? ¿Lo vas a despertar la ira del Inca? El Inca fue derrotado. El Inca vivió 100 años. La Cámara de Senadores sesionará este martes 16 de noviembre para las 8:30 de la mañana. Está convocada la reunión entre oficialistas y opositores, donde se espera la abrogación de la ley 1386. Le damos la bienvenida al ministro de Justicia y Transparencia Institucional, don Iván Lima. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Miriam. Gracias por la invitación, a sus órdenes. A ver, se está en este momento debatiendo, porque realmente están debatiendo en la Asamblea Legislativa el tema de la abrogación de la 1386, y lo que la gente estaba esperando era que hoy directamente se abrogue, listo, y para mañana ya volver casi a la normalidad. Usted mismo lo dijo, no es momento del cierre del conflicto, pero parece que
¿Estamos aún lejos de aquello, señor ministro? ¿Qué opina usted? Las reglas constitucionales, las reglas de funcionamiento de las asambleas legislativas tienen estas precisiones y pueden parecer complejidades, pero son fruto de este debate democrático que tiene que darse en esa institucionalidad del Estado. Sabemos que hay un momento de transición de un periodo legislativo a otro. Ha habido la necesidad de que la Comisión de Constitución anterior sea prorrogada en su mandato, se declaró un cuarto intermedio, el informe ya ha sido emitido. En este momento la discusión no es sobre el artículo único de la ley, es más bien en relación a la exposición de motivos, que no es parte del núcleo fundamental de la norma. Hay la necesidad de discutir, de debatir y de encontrar acuerdos. Creo que hay un proceso de madurez política en el país que lleva a estas situaciones en las cuales tiene que darse ese debate. Lo que debe ocurrir en un país democrático es que en este escenario, el de la Asamblea, se tengan todas las discusiones y se llegue a soluciones, se llegue a acuerdos, se llegue a encontrar esos consensos que requiere la democracia. Me parece que estamos ante una inminente aprobación en la Cámara de Diputados, que mañana se va a consolidar en el Senado. Inmediatamente después estará habilitado el vicepresidente David Choquehuanca, que está en ejercicio de la presidencia, para promulgar la ley ya sancionada y publicarla en la Gaceta Oficial. Creo que el procedimiento va a tomar algunas horas más, pero es parte del debate que señala nuestra propia Constitución para lograr que una norma tenga la mayor discusión, el mayor debate y el mayor consenso en el país. Ministro, buenas noches. Héctor Uriarte le saluda. Ahora, hemos tenido varios entrevistados en el programa y no nos hablan solamente de la 1386, se habla de otras normativas. ¿Usted cree que estas podrían llegar a generar problemas después? Lo digo porque el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz no solamente se ha referido a esta normativa que está ya en tratativa dentro de la Asamblea Legislativa, sino también a las otras y además de los 2/3 dentro de la misma Asamblea. Mira, Héctor, yo creo que el escenario que se ha planteado en el país hay que empezar a precisarlo. Lo que dice nuestra Constitución, y es muy clara, en el artículo 163, en el numeral 4, en el 7 y en el 10, es que la aprobación de una ley requiere de la mayoría absoluta de los miembros presentes. Si tú quieres cambiar la aprobación de una ley y llevarla a 2/3 de votos, tienes que llevar ese reclamo a una asamblea constituyente o eventualmente a una reforma de la Constitución. Es decir, aprobar leyes en el país por mandato del artículo 163 debe hacerse mediante una disposición de naturaleza suficiente para cambiar nuestra Constitución. Subir lo que tenemos ahora en la Constitución, que es mayoría absoluta, a 2/3 requiere reforma constitucional. Por lo tanto, no creo que estemos en un pedido de llevar una asamblea constituyente. Todo aspecto señalado por nuestra Constitución con 2/3 a la Asamblea se respeta en los reglamentos. Me refiero a la elección del fiscal general, del defensor del pueblo, de juicios de responsabilidades o candidatos para ser magistrados de las altas cortes del país. Todo eso que está en la Constitución que requiere 2/3 está reconocido en el reglamento. Sí hay una parte operativa del funcionamiento de la Asamblea y también la elección de generales y de ratificación de embajadores que requería en el anterior reglamento 2/3 y ahora solo requiere mayoría absoluta. Y ese tema, al no estar en la Constitución, fue llevado por Sentarreg y otros parlamentarios ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ya ha emitido 2 sentencias. Ya tenemos cosa juzgada constitucional, la 250/2020, que la ha emitido el Tribunal Constitucional, y la 249. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? Que se rechazan las acciones de inconstitucionalidad formuladas por Sentarreg y otros parlamentarios. Es decir, que hay materia constitucional. Nuestro tribunal se ha pronunciado y ha señalado que este cambio que se dio en los reglamentos de diputados y senadores es constitucional, estaba entre las atribuciones que tenía en su momento la Asamblea que dirigía desde el Senado la actual alcaldesa del Alto, Eva Copa. Fue en el anterior periodo parlamentario que se hizo este ajuste del reglamento y por lo tanto ya este es un tema para mí que solamente muestra que hay algunos senadores y diputados que no conocen el alcance
de nuestra Constitución y de las sentencias constitucionales. Ministro. Y como eso te podría entrar a referir todas las leyes que están reclamando ahora. Ministro, a propósito, hay voces de que están sugiriendo que se debería cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué supondría aquello para nosotros como bolivianos, como país y también para el gobierno? Mira, definitivamente es un golpe de Estado. El cierre de la Asamblea Legislativa, que se interrumpa uno de los 4 órganos del Estado, por definición de nuestro Tribunal Constitucional, es una interrupción del orden constitucional. Los 4 órganos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral, deben funcionar simultáneamente y todo el tiempo. Y esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional cuando se le consultó la ampliación del periodo de la Asamblea Legislativa que terminaba el 21 de enero del 2020. El Tribunal dijo claramente que no existe la posibilidad que los 4 órganos del Estado puedan funcionar 2, 3 o 1. Que uno de ellos no funcione implica que existe una interrupción del orden constitucional y eso, en palabras claras, es un golpe de Estado. Llamar a que se cierre la Asamblea definitivamente no va en el espíritu de nuestra Constitución y en la interpretación que ha dado el Tribunal. No es admisible y es definitivamente un exabrupto que es propio de una mentalidad no democrática. Ministro, ¿usted cree que se vayan a iniciar procesos de aquí en adelante por parte del gobierno? ¿Por qué le consulto esto? Inmediatamente cuando sale el presidente a manifestar que se iba a enviar el documento para la abrogación correspondiente dentro de la Asamblea Legislativa, algunos sectores que estaban en contra dijeron, bueno, esto pasará a la Asamblea, entonces podemos continuar con nuestro trabajo. Pero otros sectores dijeron, no, vamos a continuar bloqueando y no vamos a dejar que esto pase. Y se está generando una gresca bien fuerte, hasta que obviamente se tenga la abrogación como tal. Y hay otros pedidos, pero los otros sectores dicen, no, nosotros tenemos que ya comenzar a movilizarnos. En el caso de que esto siga, no se consiga una solución, le repito, ¿podrían iniciarse procesos desde el gobierno, desde su ministerio? Mira, nosotros hemos iniciado un proceso en relación a la muerte de un ciudadano boliviano, Basilio Titi, que ha fallecido en la ciudad de Potosí. Ese proceso lo estamos llevando a través del CIPLU, somos abogados de la familia de la persona fallecida y junto a otras instituciones vamos a ser querellantes en el caso y estamos planteando que no puede haber ningún muerto en Bolivia que no tenga una respuesta, una investigación y la claridad a su familia de las condiciones y circunstancias que han llevado a su fallecimiento. Este es un estándar que nos ha dejado el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Ninguna muerte más en las condiciones que se ha dado esta muerte pueden quedar en la impunidad y sin ninguna respuesta del Estado. Hay que tener una obligación que ya nos da el mismo GIEI, la Comisión y la Corte Interamericana en las muertes que se dan en situaciones de violencia como las que han ocurrido. Y acá es muy importante señalar que el discurso de odio y la autoría mediata llegan a quienes han llevado determinaciones que han conducido a la muerte de un ciudadano boliviano. Yo creo que ese punto debe quedar claro. El hecho de que se inicie un proceso no implica que se esté dictando una sentencia. Entre el inicio de un proceso y la sentencia debe existir un debido proceso. Debe haber pruebas, debe haber argumentos, debe haber derecho a la defensa y debe haber definitivamente una investigación imparcial de parte del órgano judicial y del Ministerio Público en base al principio de objetividad. Cuando me planteas si hay otros escenarios, yo debo decirte con claridad que el derecho a la protesta social es un derecho constitucional, pero también es un derecho constitucional la libre circulación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho que tenemos los bolivianos a la estabilidad y a que exista un país que no quede paralizado, que no pierda 112 millones de dólares por día. Creo que la situación amerita un mayor análisis y mayor profundización de lo que va a ocurrir a partir de este acto que el presidente ha declarado y ha cumplido el partido que él dirige como jefe de Estado en la Asamblea Legislativa. Se ha anunciado la abrogación de la norma, se ha mandado la propuesta de proyecto y se va a consolidar esa palabra de nuestro presidente, palabra empeñada, palabra cumplida, y lo que viene de aquí en adelante es que pasemos a lo importante y a lo que necesitan los ciudadanos de este país, que es salud, que es estabilidad, que es economía y que es debatir como se está haciendo ahora en la Asamblea para que la institucionalidad del Estado funcione y le dé respuestas a los ciudadanos
ciudadanos, al pueblo que ha votado por cada uno de estos asambleístas. Ministro, quiero hacerle escuchar las declaraciones de este fin de semana del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, el doctor Rómulo Calvo, quien ha señalado que la lucha continúa. Escuchemos. Hermanos bolivianos, esta ley y todo este paquete de leyes son parte de un andamiaje, de un proyecto que avanza hacia la construcción de un esquema funesto de dominación y control. Por ello, el pueblo cruceño, representado por los sectores que propiciaron el paro conjuntamente con el Comité Pro Santa Cruz y en resultado con las organizaciones, la sociedad civil, hemos resuelto lo siguiente: mantener el paro general hasta que se promulgue la ley que abroga la 386. Y en ese mismo lapso, la Asamblea Legislativa deberá agendar la abrogación del paquete de leyes demandadas por los sectores de la sociedad, entre ellos la reposición de los 2/3 en el reglamento legislativo. Estamos hablando de por lo menos 5 leyes que también están pidiendo que sean abrogadas. ¿Qué opinión tiene usted con relación a lo que acaba de escuchar? Mira, es clara la argumentación o las palabras que ha señalado Rómulo Calvo. Hasta que se promulgue, mañana se va a promulgar, hasta que se promulgue dura el paro, y lo segundo que ha señalado es agendar la abrogación. Agendar la abrogación es generar el debate parlamentario adecuado, que tome el tiempo, que presenten los argumentos y que señalen este tema que te digo que no es menor. Por ejemplo, la ley de emergencia sanitaria lo han planteado los parlamentarios de Creemos y de Comunidad Ciudadana ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional ha rechazado sus demandas. Es decir, que no existe materia constitucional para haber pedido la abrogación de la norma. Yo quiero decirte que en general esta palabra, agendar la abrogación, implica señalar un proceso, un procedimiento, unos plazos y unos tiempos. Y definitivamente, ya hablábamos de los 2/3, vale la pena analizar un poco las normas, las 7 normas que se están cuestionando. Habiendo quedado abrogada la 386, la siguiente norma que está planteándose como una preocupación, y si me permites un paréntesis, para el país: no hay ley del inquilinato, no se ha presentado ninguna ley de derechos reales. Esos son absolutas mentiras. No existe ninguna de esas 2 disposiciones que hubieran sido presentadas a la Asamblea Legislativa. Te decía, volviendo, cerrando paréntesis, a la ley 1398, registro de comercio. ¿Qué hay detrás de esto? Estamos hablando de que el Código de Comercio establece esta obligación de acceso directo de la información de las actividades desde 1978. Hace 44 años tenemos esta disposición por la cual la publicidad de los actos comerciales está garantizada en el país. Si cualquier ciudadano del país va a una oficina de Fundempresa mañana y pide un CD con la información de cualquier empresa del país, Fundempresa se la va a dar. Porque el principio constitucional y legal es que esta información es pública, que tiene que llegar a todos los ciudadanos, que la información es transparente, que es accesible. Es un principio constitucional y que está desde 1978 en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué está mal en esta ley? Se cuestiona que esté pasando el ministro de Desarrollo Productivo a tener tuición sobre el registro de comercio. ¿Esto es novedoso? Esto está pasando hace muchos años, desde el contrato con Fundempresa. Acá la preocupación que tienen algunos sectores es que se ha ampliado ese contrato de Fundempresa por 15 años. Arbitrariamente, ilegalmente, y estamos llevando un juicio penal por ese hecho ante el Ministerio Público, y el Tribunal Supremo ha autorizado el juicio. Está en la Asamblea para que se autorice el enjuiciamiento de la señora Áñez por esa irregular ampliación de un contrato por 15 años. Aquí lo que se busca claramente es impunidad, pero ese principio de decir que el ministro de Desarrollo Productivo va a tener control sobre la información, señores, la información hace 44 años es pública. Vaya cualquiera de ustedes a las oficinas de Fundempresa y va a encontrar toda esa información disponible. Se habla de que la ley 1390 es parte de un paquete para combatir o para llevar a Bolivia a ser una Venezuela. La ley 1390 es una ley que está destinada a fortalecer la lucha contra la corrupción.
Si hay algo que señala esta ley es que va a haber sanción a los fiscales corruptos, que no vamos a permitir la retardación de justicia y que hemos agravado los tipos penales, que hemos construido herramientas tan fuertes como la delación que puede darse de los miembros de una organización criminal a las cabezas de esas organizaciones criminales. Sí. Esto ha construido Odebrecht, el caso Lavallato. Es una buena herramienta que recomiendan todos los organismos internacionales. Ministro, ¿dónde está la inconstitucionalidad de atacar la corrupción? Ministro, hay otro audio que quiero hacerle escuchar, porque esta mañana en su programa el periodista y analista don Carlos Valverde habló en torno a lo que dijo este fin de semana el vicepresidente, de que no despierten al Inca. Entonces, por favor, le pido que escuchemos esto. Yo no creo que nadie en su sano juicio quiera esclavizarse un Choquehuanca. Nadie. ¿Ah? O derrotarlo y hacerlo mierda. No sé. Entonces, ¿qué? ¿Lo vas a despertar la ira del Inca? El Inca fue derrotado. El Inca vivió 100 años. ¿De qué está hablando usted? ¿Será posible que sigan mintiendo y metiéndose mierda a la cabeza solito y mierda a su gente en la cabeza, haciéndoles creer que son los puros y los arios de América? No, hombre. Tenga un poquito de compasión con la historia, con lo que se conoce. No pueden ser tan payasos y tan bellacos estos tipos. La furia del Inca, hasta que te costuren, viejo. La furia del Inca, mierda. Pareciera que los incas salieron y dominaron medio mundo. Eso fue lo que Carlos Valverde declaró esta mañana en su programa. ¿Qué opinión tiene usted? La libertad de expresión está garantizada en el país. Si no tuviéramos libertad de expresión en el país, esas expresiones retóricas tan arbitrarias, tan abusivas y, en mi criterio, faltas de sentido común, podrían ser cuestionadas. Acá no va a encontrar un gobierno que le restrinja la libertad de expresión. Puede decir en ese ejercicio de libertad de expresión lo que considere. Creo que estamos acostumbrados a ese lenguaje de él, es parte de su estilo, pero definitivamente no tiene un sustento, no tiene argumento, no tiene la posibilidad de debatir. Cuando llevas el lenguaje de esa manera, cuando eres soez, cuando llevas el insulto y la agresión al nivel que lo lleva, lo único que podemos hacer es decir que en Bolivia tenemos libertad de expresión, nada más. Muy bien, ministro, ya para ir finalizando la entrevista, usted antes justamente de mostrarle el audio o el vídeo más bien del señor Carlos Valverde, nos explicaba un poco sobre estas normativas, sobre estas leyes, que la gente vaya, que averigüe, y algunos de sus compañeros o ministros o viceministros decían, lo que ha faltado ha sido la socialización. De pronto, el no conocer la norma pudo haber provocado todo esto. ¿Va a ser diferente ahora con estas otras leyes? ¿Cuáles son las medidas que se van a tener que asumir para que gremiales, otros sectores, transportistas, en fin, conozcan a detalle y se pueda desmenuzar la norma como tal? Mira, creo que hay que ahí señalar un principio que es fundamental. La construcción de la política pública en el país tiene que ser de todos. Y te voy a hablar de mi área y mi sector. La reforma judicial está escuchando a todos. Estamos reuniéndonos con todos los actores y esto es desde hace un año atrás y lo vamos a seguir haciendo. Porque entiendo que cada una de las disposiciones que tenemos en la agenda tienen que llegar a todos los ciudadanos. La palabra socialización puede tener diferentes contextos y connotaciones. Hay en el momento de la agenda del país la necesidad urgente de tener una ley que regule el Código Procesal Agroambiental. No tenemos una sola sentencia ambiental y hay que ir a trabajar. Es una norma de 600 artículos. Hay que ir a trabajar con todos los sectores y hay que ampliar y desarrollar y desmenuzar la norma. Y definitivamente, si no hay un consenso y el país no acepta esa ley, no tiene por qué el ministro de Justicia presentarla. Y lo propio te puedo decir con una serie de disposiciones que se han ido trabajando desde el ministerio y que van a tener y van a meritar la mayor y más amplia difusión entre todos los actores que están a cargo de la discusión y el debate de esta normativa. La socialización en términos de la democracia implican no solamente llevar el tema en el Parlamento a la discusión, que para mí es fundamental, sino también escucharnos entre todos y recuperar estas relaciones de confianza. Cuando me planteas qué es lo que se va a hacer,
hacer. Lo que se va a hacer es seguir gobernando con responsabilidad, seguir planteando todos los escenarios de diálogo y construyendo esta democracia que después de tantos años nos tiene que llevar a consensos en el país. Creo que hay un consenso y es uniforme. Hay que cambiar la justicia. Yo en mi área voy a seguir en esta línea de seguir escuchando a todos y de seguir dialogando con todos y lograr que las normas que se presenten tengan lo que ha ocurrido en otras disposiciones que ya son ley en el país. Acuerdos, consenso, creo que son las palabras que deben primar en lo que viene de la gestión de gobierno y especialmente desde este ministerio. Ministro Lima, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Ha quedado claro cuál es de acá en adelante la postura del gobierno en torno a las leyes y a lo que se está haciendo particularmente en estos instantes en la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tenga buena noche. Buenas noches, Héctor. Saludos a Miriam y a las órdenes siempre. Que le vaya muy bien, señor ministro.